Tras la destitución de Martín Vizcarra y la designación de Manuel Merino, se encendieron las calles de Perú. Todos los peruanos de todas las edades vinieron pacíficamente a marchar contra el gobierno de Merino. 2 personas han muerto, hay decenas de heridos y al menos 20. Manuel Merino de Lama presentó su renuncia de manera irrevocable. Y en medio de la peor crisis en 2 décadas, Perú tiene nuevo presidente interino. Francisco Sagasti es el tercer mandatario en solo una semana. Perú vivió días vertiginosos. Al grito de "no nos representan", miles de jóvenes tomaron las calles tras la destitución de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino, en repudio a los mecanismos antidemocráticos y corruptos del régimen político, en particular del Parlamento. 2 jóvenes fueron asesinados por la policía peruana durante las movilizaciones, lo que echó leña al fuego de la bronca popular y obligó a la renuncia de la cúpula del Congreso y del recién ungido Merino, abriendo una situación de vacío de gobierno hasta el pasado 16 de noviembre, cuando el Congreso eligió a Francisco Sagasti como nuevo presidente interino. ¿Cuáles son las motivaciones más profundas de la juventud peruana? ¿Qué hay detrás de la vacancia de Vizcarra y las pujas entre distintos sectores burgueses en el Congreso? ¿Por qué defienden la constitución neoliberal instaurada por el fujimorismo? La crisis política en Perú, a fondo en Claves Internacionales. Las enormes movilizaciones se desataron tras la destitución de Vizcarra y la asunción de Merino, pero expresaron el repudio hacia las instituciones públicas, sobre todo del Congreso y los partidos tradicionales. Hablamos con Cecilia Quirós, columnista de la izquierda Diario Perú, y le preguntamos ¿por qué se impuso el grito de "no nos representan"? Que estos últimos años se visibilizó cómo es que los diversos candidatos, los diversos partidos políticos, cómo es que recibieron financiamiento de empresas privadas, como las de la construcción y otras, y cómo es que producto de esos financiamientos, una vez en el gobierno, licitaron o contrataron con estas empresas. Bueno, este es el accionar cotidiano, este es el accionar diario que llevan adelante a que estas empresas se enriquezcan enormemente con la obra pública. Esto no es nuevo. Y esto tiene obviamente un aval legal, jurídico, con la Constitución de 1993, y que muchas de estas cosas, muchos de estos acuerdos, muchos de estos financiamientos, sobre todo el financiamiento privado a los partidos políticos, es legal. La prensa se encargó de visibilizar cómo es que estos congresistas, valiéndose del cargo, intentan implementar una serie de leyes para beneficiar sus propias empresas, sus propios negocios, ¿no? Entonces, con lo cual obviamente llevan a que el Congreso se desprestigie mucho más de lo que ya está. Fueron noticia en todos los medios. Durante una semana estuvieron en las calles. Valientes, tuvieron 2 muertos a manos de la policía, pero persistieron y lograron la renuncia de Merino y toda la mesa directiva parlamentaria. Invitamos a uno de esos jóvenes, Gonzalo Ugarte, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Perú. Le preguntamos ¿qué motivó las movilizaciones? El factor principal ha sido el hartazgo, ¿no? Porque históricamente en el país han tenido que suceder situaciones de extremo hartazgo con la clase política para que haya manifestaciones de este tipo. Hace 20 años hubo una marcha también multitudinaria en todo el país, cuando fue la inauguración del tercer periodo del régimen de Alberto Fujimori, y ante esto hubo una salida masiva también. Hubo bastante juventud, por lo que mis padres me cuentan, ¿no? Porque ellos también eran parte de esa salida, pero no era algo únicamente de la juventud, ¿no? Pero lo que ha pasado ahora yo creo que es en parte también por el ejemplo que hemos tenido, por ejemplo, de Chile, ¿no? Las marchas que han habido no es en favor de Martín Vizcarra, sino es en contra del gobierno que asumió, y en contra de una actitud claramente golpista, ¿no? Que se vaya Merino, ¿no? Todo ese apoyo que él tuvo era algo nuevamente ligado mucho a los intereses económicos, ¿no? Económicos, políticos, ¿no? De un sector de nuevo que menciono, que era parte de la derecha, y eso era algo que se pedía, ¿no?
que él saliera. Hay cientos, miles de jóvenes pidiendo la salida de Merino. Son jóvenes que no pasan los 30 años, que tienen tal poder de convocatoria que pueden generar manifestaciones en pocas horas, incluso de cambiar la historia. No queremos un país con una dictadura congresal. Está lleno de rateros, está lleno de ratas. Es una generación que le ha declarado la guerra a la clase política. Gonzalo menciona las movilizaciones contra el dictador Alberto Fujimori. Fujimori es, de hecho, el padre de la actual Constitución peruana, promulgada en 1993 y que establece el actual régimen político. ¿Qué características tiene esa Constitución fujimorista? ¿Ahí reside el nudo de esta crisis? Se lo preguntamos a Francisco Durán, sociólogo, doctor en ciencia política y economía política y autor de varios libros sobre las élites del poder y el caso Odebrecht en Perú. La constitución fujimorista del 93 efectivamente está en crisis. Hay varios aspectos de esta constitución que ciertamente es una constitución muy neoliberal. Es una constitución privatista que declara que el Estado es subsidiario, entonces el Estado no puede actuar, no puede ser un agente económico, y eso favorece tremendamente al sector privado, al mismo tiempo que no hay provisiones suficientes como para impedir o prevenir que haya concentración de mercado. Entonces, esto hace que durante años se haya estado concentrando la riqueza de manera extrema y hoy día tengamos un país con monopolios, oligopolios. Para empezar, pone en igualdad de condiciones al capital nacional y el extranjero y le da una serie de protecciones jurídicas. El gran capital privado nacional y extranjero ha aprovechado y prácticamente tenemos una estructura fuertemente monopólica que ha dado lugar cada vez a mayores cuestionamientos de la población. Otro aspecto muy importante es el régimen político que se crea en el 93. En realidad Fujimori y sus aliados quisieron crear un ejecutivo muy fuerte con poderes extraordinarios para legislar, contrabalanceado de alguna manera por el hecho de que el Congreso otorgaba las facultades extraordinarias para legislar por decreto. Luego el Ejecutivo enviaba los decretos al Congreso y ahí había la posibilidad teórica de introducir algún sistema de contrapesos. Pero en el fondo, al crearse un sistema al mismo tiempo unicameral, se eliminó por primera vez en la historia del Perú la bicameralidad. Un ejecutivo fuerte que tenía una bancada oficialista podía realmente legislar muy rápidamente, y de esa manera es donde han pasado casi todas las reformas, hasta hace poco. Y finalmente, el otro aspecto que quisiera comentar es la cuestión de la vacancia, que es el aspecto más saltante de la crisis. La Constitución efectivamente establece el desaforo, vacancia o impeachment de la presidencia por una serie de razones, incluyendo la incapacidad moral permanente. Y sin embargo, eso no está adecuadamente normado. Y justamente lo que se esperaba era que el Tribunal Constitucional pudiera pautar de manera más clara cómo proceder institucionalmente para iniciar un proceso de vacancia, y ahí es donde está la cuestión, porque tal como está el sistema ahora, cuando hay gobierno dividido, de un lado el Ejecutivo, del otro lado el Legislativo, si tiene mayoría, pide la vacancia por las razones que fueran. En realidad es un juicio político, ¿no es cierto? Cosa que no se puede discutir, porque en Estados Unidos también el impeachment es político, digamos, ¿no? Pero en todo caso fue muy precipitado y muy interesado, y lo hicieron pues rápidamente. O sea, van al pleno, votan y sale el presidente. 3 presidentes en una semana. A la destitución del expresidente peruano Martín Vizcarra, acusado por corrupción, le siguió una semana de protestas, 2 manifestantes muertos por la represión y la caída de su sucesor, Manuel Merino. El nuevo presidente de centro-derecha, Francisco Sagasti, surgió de un acuerdo entre las bancadas del desprestigiado Congreso para intentar cerrar la crisis y desviar la movilización. Antes que Vizcarra, fueron denunciados y terminaron en la cárcel, prófugos o con juicios por corrupción, los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala,
Alan García, quien se suicidó en 2019, Alejandro Toledo y Alberto Fujimori. El gobierno de Martín Vizcarra fue la continuación del gobierno de centro-derecha de Kuczynski, quien indultó a Fujimori, desatando una gran movilización popular y una profunda crisis de gobierno, a lo que se sumaron las denuncias de corrupción relacionadas a Odebrecht. Como resultado, el entonces presidente renunció. Así, el escándalo que llevó al golpe institucional en Brasil de 2016, el Lava Jato promovido por Estados Unidos, tuvo en Perú el segundo país con más impacto. La actual crisis política es herencia del régimen de 1993 y expresión de disputas en el seno de los poderes establecidos, configurados para favorecer los intereses del imperialismo y las clases dominantes. Tras la caída del gobierno ilegítimo de Merino, hasta el martes, hubo un vacío de gobierno. Los parlamentarios buscaban negociar una lista de consenso para la cúpula del Congreso, lo que definiría al nuevo presidente. ¿Cómo fue ese proceso? El domingo en la noche hay una primera votación. La lista que se vota el domingo estaba dirigida por la congresista Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio. No obtiene los votos suficientes esta lista. El lunes se da una nueva elección hacia la mesa directiva del Congreso y la única lista que participa es la de Francisco Sagasti, el actual presidente de la República, y como vicepresidenta lleva a Mirta Vázquez del Frente Amplio. Entonces, esta lista evidentemente es producto de la concertación entre las diversas fuerzas de la derecha y el Frente Amplio, y que tiene por objetivo salvar la institucionalidad y darle a toda esta crisis y a todas estas movilizaciones que expresaron un descontento popular, un descontento social por todo lo que ha significado el neoliberalismo en nuestro país, le dan una salida dentro del marco de lo establecido y salvando sobre todo el régimen, salvando sobre todo la Constitución. El Frente Amplio peruano jugó un importante papel en el armado de una nueva coalición de gobierno que, como dice Cecilia, busca salvar al régimen del 93 y con él las políticas que han degradado la vida de millones de trabajadores y jóvenes. Bueno, el Frente Amplio peruano surge en el 2014 agrupando a organizaciones políticas, sociales, de diversas tradiciones de izquierda, grupos maoístas, guevaristas, estalinistas. Y su norte estratégico, como lo han sostenido desde un primer momento hasta ahora, es reformar el capitalismo y fortalecer la democracia, evidentemente la democracia burguesa, ¿no? Es en ese sentido, en ese marco de su estrategia y de su programa, es que apoyaron a PPK, que es como el Macri en Argentina en las elecciones de segunda vuelta en el año 2016. Y cuando asumió Vizcarra en el 2018, hasta que lo vacaron, siempre han apoyado todas las políticas que han implementado. Incluso durante la pandemia, que significó un duro golpe en términos de políticas antilaborales para la clase obrera, también lo apoyaron, y no solo eso, sino que pusieron incluso funcionarios al servicio del gobierno de Vizcarra. ¿Cómo actuó la izquierda que se reivindica socialista y que obtuvo una banca como parte del Frente Amplio? El Frente Amplio se divide en dos bloques. Uno que va a sostener hasta el final a Vizcarra, donde está la congresista Rocío Silva Santisteban y Mirta Vázquez, y otro donde está el congresista Enrique Fernández Chacón de Unidos en la UITSI, quien vota a favor de la vacancia del expresidente Vizcarra. Esto evidentemente es una salida dentro de la institucionalidad y termina estando a favor de estos sectores de la burguesía emergente que tienen su representación en la mayoría parlamentaria del Congreso. Pero también es importante mencionar que Chacón vota a favor de Rocío porque luego él va a decir que no la apoya y que tienen diferencias, pero en realidad cuando Rocío se presenta a la elección de la mesa directiva del Congreso, él la vota. Este accionar, este voto, sin ninguna independencia de ambos sectores, lleva a que Cochero hoy sea muy, muy cuestionado en sus redes sociales y que muchos de quienes lo eligieron le muestren su rechazo por tener esta política frente al inicio de la más reciente crisis.
El diseño de las principales instituciones del régimen peruano, como el Ejecutivo y el Congreso, ya había provocado hace unos años una fuerte crisis entre el fujimorismo y el neoliberal Kuczynski. ¿Cuáles son los sectores burgueses que estaban detrás, al igual que en la crisis actual? Mi hipótesis es que en la elección del 2016, justamente cuando tenemos un presidente que viene de Wall Street, del mundo financiero, que llega al poder, se desata una dinámica de confrontación con el fujimorismo que tiene mayoría absoluta en el Congreso. Y ahí, por más influencia que han tenido los grandes grupos financiando a Keiko, o sea, a pesar de esta vinculación, la animosidad de Keiko Fujimori de perder por segunda vez por tan poco margen ante un candidato como Kuczynski y el hecho de dominar el Congreso con mayoría absoluta lleva a una confrontación. Todo intento de diálogo no dio resultado. Entonces, por primera vez desde 1990 entramos en gobierno dividido. El Ejecutivo está manejado por un presidente que no tiene una bancada que puede ni siquiera hacer alianzas en el Congreso. Esto expresa una pugna, una disputa entre dos sectores de la burguesía. Uno, un sector más tradicional que se agrupa en la CONFIEP, que es la confederación de las grandes empresas nacionales de diversos rubros, y otro, más la burguesía más emergente, que propiamente no tiene un gremio, pero que sin embargo tiene diversos representantes políticos, entre ellos, por ejemplo, el fujimorismo. Odebrecht pende sobre todos los expresidentes peruanos desde el año 2001. Y el expresidente Alejandro Toledo recibió $20 millones en sobornos. Alan García se suicidó justo antes de ser detenido. 18 meses de prisión preventiva para Ollanta Humala y su esposa. El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue detenido el miércoles acusado de lavado de activos. La compañía reconoció que pagó en sobornos al menos $29 millones a funcionarios peruanos. En el marco de estas disputas, metió su cuña el imperialismo. Al igual que en otros países de América Latina, la utilización de mecanismos judiciales como la operación Lava Jato ha sido una herramienta privilegiada del imperialismo estadounidense en Perú, que se aprovecha de la justa bronca popular contra la casta política corrupta para mejorar las condiciones para que las grandes multinacionales expolien los recursos naturales y las riquezas del pueblo peruano. ¿Cómo actuó la mano del imperialismo en esta crisis? Perú es uno de los países donde el caso Lavallato se ha avanzado más. Y el equipo especial Lavallato comienza a investigar en base a la información que sale de Brasil. Entonces, ahora, aparte del gobierno dividido, el Ejecutivo Legislativo, el Poder Judicial se ha convertido en un campo de disputa tremendo, una guerra sorda, a veces abierta, por defender a las investigaciones y el equipo fiscal Lavallato, que afecta mucho a los grandes empresarios, a los políticos, y el otro sector que quiere ver la forma de tomar el gobierno para cancelar los procesos de investigación. Y eso es justamente el último intento, digamos, ha sido el intento de Merino, porque quienes colocan a Merino tienen numerosas investigaciones judiciales, pero quienes iniciaron esta última tanda, digamos, de vacancia, fueron los empresarios de la construcción, que en sus declaraciones ante la Comisión Especial Lavallato, motu propio, sin que se lo preguntaran, sin que estuviera siendo investigado, comienza a decir, nosotros le dimos una coima, un soborno al presidente Vizcarra. Y eso genera un efecto de bola de nieve, ¿no? Y así es donde estamos ahora. Evidentemente pone una vez más en evidencia que la corrupción no es un problema moral, un problema individual de determinados políticos o de determinados empresarios, sino que es la forma cotidiana con la que se actúa dentro de los márgenes del Estado capitalista. Porque obviamente está configurado para privilegiar los intereses de los grandes empresarios, y en ese marco obviamente todo vale, ¿no? Desde recibir dinero hasta implementar leyes que van a flexibilizar el trabajo, que van a reducir el salario, etcétera. Perú tiene un 70% de trabajo informal, con una alta precariedad laboral, sobre todo en la juventud. ¿Qué papel jugó la Central de Trabajadores en esta crisis? Sin duda muy a destiempo, porque las grandes movilizaciones y toda la lucha se dio la semana pasada, y en medio de todas estas movilizaciones la Central convoca recién para ayer miércoles 18
una jornada nacional de lucha, no fue un paro efectivo, no fue movilizaciones de gran convocatoria. Sin embargo, la agenda por la que llaman es por el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente. No desarrollan quién ni cómo se organizaría esta asamblea constituyente, pero esa es la consigna que ahora tienen. Entonces nosotros venimos exigiendo desde los inicios de esta crisis que la Central General de Trabajadores y todas las centrales tienen que convocar para implementar un gran plan de lucha hacia un gran paro nacional, y que producto de la autoorganización obrera y de los sectores populares, de los estudiantes, podamos imponer una asamblea constituyente libre y soberana donde discutamos los ejes centrales de qué queremos como país: la educación, la economía, la salud, la vivienda, los recursos naturales. Queremos construir es implementar, producto de la movilización y la autoorganización obrera y popular, una asamblea constituyente libre y soberana en perspectiva de implementar un gobierno de las y los trabajadores de ruptura con el capitalismo y con el imperialismo que saquea a nuestros pueblos. Pero nos parece que tenemos que discutir quiénes discuten o quiénes implementan las políticas que se llevan adelante en nuestro país. No puede ser posible que una minoría de políticos, que ha quedado demostrado que solamente sirven a los intereses de los empresarios o a sus propios intereses, sean los que decidan por las grandes mayorías. Perú, un país con una enorme riqueza en recursos naturales, el segundo productor mundial de cobre, después de Chile, pero con su minería en manos extranjeras. Ese robo de la riqueza peruana a manos del imperialismo, con la venia de la burguesía autóctona, ocurre al lado de un mar de informalidad, precarización laboral y falta de recursos básicos para la mayoría de la población. Esa juventud del bicentenario, como la llaman, comienza a verse en el espejo de la juventud chilena, que enfrenta en las calles a los poderes instituidos. La combinación de esa potencia arrolladora con la fuerza de las y los trabajadores puede abrir el camino a un cambio verdaderamente revolucionario que ponga los recursos de la sociedad al servicio de las grandes mayorías. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios.